Haciendo Radio te propone cada viernes, hablemos a lo cortico. Saludos, esto es Hablemos a lo cortico. Es una convocatoria a decirnos las cosas de cerquita, que casi siempre funciona muy bien porque se imponen la honestidad, la transparencia, el sentimiento en estado puro. Yo soy Alina Pereira y estoy aquí para hablar de un tema con amigos muy especiales que los voy a presentar ya. Ricardo Ronquillo, buenas. Gabino Manguela, buenas. Francisco Rodríguez Cruz, hola. Entre paréntesis, Paquito de Cuba. Y allá tengo también al amigo Eric Méndez Díaz con la cámara y a Fran Palacio, nuestro amigo de siempre que nos acompaña en el control del sonido. Tema nada fácil, el de los precios, pero para entrar en ese asunto que concierne a todos los cubanos de manera muy especial, les propongo escuchar unas entrevistas que hizo nuestro colega Raciel Guanche Ledesma en la ciudad. Adelante. Habla Roberto Fernández Tamayo. Pienso que como país nos hemos demorado bastante en tomar estas medidas para regular los precios y detener esta constante inflación que nos asfixia. No es de 2024 que data esta situación adversa. Yo pienso que desde hace 3 años, 2021, que se implementó la política de reordenamiento del bolsillo de los cubanos, está sufriendo bastante. Sobre todo los de los sectores vulnerables, digamos, los jubilados, que en muchos de los casos deben subsistir con una pensión que es irrisoria al lado de los precios actuales, trabajadores del sector presupuestado, salud, educación, y en sentido general todo aquel que tiene como forma de empleo el sector estatal. No así los trabajadores del sector privado y pequeños empresarios que hay ahora. Por otra parte, pienso que la adopción de esta medida es positiva y aunque tardía, está siendo recibida con beneplácito por todos los habitantes del país, aunque es importante resaltar que si no va acompañada de un estricto control de su cumplimiento, digamos con una amplia red de inspectores que pueda supervisar y sancionar severamente a todo aquel que lo incumpla, pienso que si no se hace esto, pienso que será en vano la adopción de la medida. Bueno, los colegas que tenemos una vocación, esto está de más que lo diga, pero sí me parece útil comentarlo ahora, por la comunicación permanente, hablamos de muchos temas. Los precios siempre lo tenemos ahí sobre la mesa y cada vez que tenemos un tiempecito, justamente nosotros, este grupo que tenemos otros momentos y otros espacios como Hablando Claro, es un tema que nos desvela porque además eso golpea directamente en el bienestar de la familia cubana. Nos gusta decir que en la economía no hay milagros y que la economía funciona con leyes y por tanto con muchas variables, al punto de que los precios están encadenados o conectados a otros asuntos. No es tan fácil decir subir, bajar precios, topar precios. Debajo de todo eso hay un andamiaje lleno de leyes, de cifras matemáticas, de asuntos que dependen de esfuerzos muy concretos y de resultados que no se pueden soñar, que hay que ejecutarlos. Ronquillo, sobre los precios. A partir de esto que hemos escuchado, de este compatriota, ¿qué decir? Mira, lo primero que tenemos que estar claros los cubanos es que estamos en una economía en crisis. Y para superar una crisis... Economía de guerra, se ha dicho. Sí, bueno, una economía de guerra. Es una economía en crisis. Y para superar una economía en crisis hay que tomar medidas. Y las medidas de cualquier economía en crisis tienen costos. Eso es algo que hay que decirlo claramente. Usted no puede, en medio de una crisis, esperar que todo le vaya bien, que todo sea felicidad. Hay un costo para superar la crisis. Las medidas anticrisis llevan costo social. Aquí el asunto está, para mí, ¿no? ¿En qué medida atenuamos el costo social de la crisis? Y en segundo lugar, algo de lo que hablamos poco, y es lo más relevante, para mí, ¿no? Porque los precios son una expresión de eso, pero hay otras expresiones de eso, es cuál será el papel regulador del Estado cubano en las nuevas condiciones del socialismo en Cuba y en las nuevas condiciones de crisis que está padeciendo el país.
Yo creo que esta medida que se anunció del tope de un grupo de productos seleccionados, hay productos muy esenciales de la canasta básica, tiene un elemento novedoso. A ver, porque nosotros hemos estado bajo esta tentación de topar precios y controlar precios de manera administrativa muchas veces. Y casi, esto es recurrente. Exacto. Y casi nunca nos ha salido bien. Es la verdad. Esta medida tiene una novedad, que es que vincula el tope del precio con un beneficio concreto desde el punto de vista tributario, que es la exención de los aranceles a la importación de esos productos. Me parece que es una combinación interesante, inteligente, que habrá que ver hasta qué punto surte efecto, ¿no? Preguntábamos en estos días a las autoridades del Ministerio de Finanzas y Precios de cuánto estábamos hablando, qué significaban esos aranceles en materia de lo que se le estaba concediendo a los importadores de estos productos, y dice que se mueve alrededor de un 5%, lo que se le abarataría el costo de importación al no aplicarse el arancel a estos productos. Yo creo que eso en importaciones elevadas pues puede ser un buen trato. Tú no pagas esto y tú me vendes con un precio que yo te voy a tocar. Con hasta un 30% de ganancia para el vendedor. Esto ha ocurrido no solo con alimentos, con los taxis, los almendrones en la capital y en otros lugares también se topó y hubo una reacción adversa por parte de muchos choferes, etcétera. Se perdieron los taxis en aquellos días en La Habana. Creció el malestar de la población. No, y lo cierto es que ahora impera el precio que ha impuesto el mercado. O sea, por supuesto. La realidad es esa. Por supuesto. El tope no contuvo. El tope no contuvo. La cuestión está, o una de las cuestiones está en las reacciones, en las trampas que puedan haber con respecto a esta comercialización de estos 6 productos. La resolución incluso, Paquito, dice que las autoridades continuarán, o sea, no es una resolución cerrada. Claro. Las autoridades continuarán conociendo al detalle el precio a los cuales se importa el producto para poder mover esencialmente mira, otra cosa la resolución. Otra cosa que plantea Paquito, que es muy importante ahora también, cuando tenemos una economía con distintos actores, cuando ya no es monopólico la propiedad, no es monopólica la propiedad estatal sobre la economía. O sea, algo que se impone es la capacidad de concertación de nuestro Estado con el sector privado del país. O sea, esa palabra que prácticamente no existía en el diccionario económico cubano, ahora tiene que ocupar un lugar muy especial. Entonces, o sea, el Estado tiene que concertar de alguna manera con el sector privado el funcionamiento de la economía para incluir a los actores no estatales en el plan de la economía y para otros, vamos a decir, factores que influyen decisivamente en el comportamiento de la economía. Eso fue uno de los aspectos que se tuvieron en cuenta para no aplicar la resolución la semana anterior. Es decir, que se iba a continuar conversando, lo cierto es que es muy importante la palabra control y pulsar sobre la marcha cómo es que va transformándose la realidad. Y hablando, así mismo, y hablando de actores económicos, una idea que se habló con énfasis en el reciente acontecido pleno del partido, el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. La empresa estatal socialista es el corazón. Yo creo que esa verdad no ha cambiado. Aquí hay cosas esenciales y esto tiene que ver con los cambios profundos que no van a ser de ahora, porque topar precios es una medida de la hora, es una medida táctica, pero hay soluciones estratégicas como entender que esa empresa estatal socialista tiene que acabar de ser eficiente. Es verdad que se dice fácil y es muy difícil que se concrete, que esa empresa se estremezca. Mira la palabra que se ha utilizado a nivel de dirección del país para hablar de la empresa estatal socialista, que se estremezca. Una palabra tremenda de extremo, es decir, que se note ese cambio y que además pueda marcar la pauta en las relaciones entre ella y los demás actores económicos. Por otra parte, hemos hablado mucho
muchas veces también entre nosotros la necesidad de que el país produzca. Si usted no tiene oferta, todas estas son leyes, empecé hablando de las leyes y de las matemáticas, de las variables de las cuales depende el tema de los precios, de las variables que generan fenómenos muy, muy nocivos como el de la inflación. Todo está conectado en economía. Usted mueve acá un hilo y se mueven 3 por otro lado. Entonces hay que producir, por ejemplo. Y está muy bien, por ejemplo, fortalecer la idea, esto que decía Paquito, de bajar los aranceles, esa decisión de que, por ejemplo, la MIPYME que decida importar materias primas para hacer producciones y terminar los productos Cuba adentro, aplausos, y eso ha de defenderse, porque lo otro genera más acaso que un emprendedor decida importar productos terminados y después venderlos a tenor con lo que le costó esa importación. ¿A quién perjudica eso? Al pueblo. Alina, pero además aquí hay que ser honesto también. Aquí los problemas de los precios no solo son del sector privado. Aquí hay una deformación de precios que es de todo el mundo, incluyendo la empresa estatal socialista, y se ha señalado por la propia dirección del país. O sea, hay una distorsión generalizada de los precios en Cuba. Vayamos no solo al sector privado, vayamos a las tiendas de venta en MLC y vayamos a otras partes y nos daremos cuenta que aquí las distorsiones son en los precios, son en todos los ámbitos, en el sector público y en el sector privado. De hecho, y el tema de los costos no le hemos logrado poner el traje a la medida, lo estamos discutiendo desde hace bastante tiempo también. De hecho, se habló de que hasta mayo ya había un 15% de incremento de la inflación, o sea que es un resultado que es medible el deterioro que estamos teniendo en el poder adquisitivo, porque eso significa que la gente tiene menos ingresos a la larga. Cuando tú tienes que pagar mucho más por lo que... Poder adquisitivo real, exacto, le dicen los expertos a eso. Real, se ha impactado muchísimo, que es lo que decían en la entrevista los oyentes. Es que al haber menos producción, eso impacta en todo. En la empresa estatal socialista, en los trabajadores por cuenta propia, en los privados, impacta en todo. Pero ya he escuchado, y han sido 3, 4, 5 días, lo que ha pasado, que se han perdido determinados productos de los mismos que se toparon. Comienzan a perderse. Es algo así como una guerra sorda que se le comienza a hacer a la medida dictada por el gobierno. Se pierde el pollo, se pierde aquello, se pierde lo otro. Es un rechazo. Es una reacción. Y esa concertación del gobierno con estos actores económicos se convierte en la lucha del gato y el ratón. ¿Quién gana? Y también... ¿Quién pierde? La población al final. Ahí también hay un elemento de presión del mercado, porque yo conozco personas que dijeron, oye, mandé a comprar enseguida pollo, no vaya a hacer que se pierda. No, hay gente... El círculo vicioso. No, hay gente que ha salido a comprar ya los productos que se toparon. Exacto. El aceite, el pollo, la leche, porque lo que ha ocurrido con otros topes de precios, lo sabemos. No, aquí, porque los topes de precios, como tú decías, Paquito, no son nuevos, no son nuevos como intervención del Estado en la economía cubana. O sea, porque el Estado puede intervenir de distintas maneras en el mercado. La más recurrente entre nosotros siempre ha sido administrativamente imponer precios. Claro. Y lo que ha ocurrido tradicionalmente en otros momentos, y por eso el pueblo, la población, todos reaccionamos así, el temor es a que desaparezcan los productos, o que el producto se vaya al mercado negro más caro que como estaba entonces en el mercado. Claro, porque aquí hay dos palabras, seguimos con las palabras. Primero, muy peligrosa la incertidumbre. Aquí solemos hablar de fenómenos que golpean mucho en el ámbito de la subjetividad y que además atentan directamente a la armonía social. La incertidumbre es uno. A veces hemos hablado de la sensación de impunidad, hemos hablado de la sensación de peligro, de la sensación de que no pasa nada si se quebranta la ley. Pero ahora es la incertidumbre y lo otro, esa actitud de, bueno, los que gustan de pescar en ríos revueltos, estamos hablando de los revendedores, o sea, la especulación, todos los fenómenos que empiezan a crecer a la sombra de este asunto de la falta, en primer lugar, de la oferta, como decía Gabino. Claro. Hay que garantizar un nivel de, como dirían
algunos, de los productos para ir desinflando, por decirlo de alguna manera, este asunto de la carestía y para ir desinflando estas actitudes especulativas que se aprovechan, en primer lugar, de lo que está faltando. Pero vamos a escuchar, les propongo escuchar otra entrevista que nuestro colega Raciel Juanche Ledesma nos trajo acá a Hablemos a lo Cortico. Sí, dialogamos a lo cortico ahora con Guillermina Clark Watts. Primero hablar un poco sobre el tema de los precios hoy, cuánto afecta también a la vida cotidiana, ¿no? Es un tema más que sobrehablado y sabemos perfectamente que cuánto afecta la cuestión de los precios a todas las personas, no solo a los adultos mayores, activos, trabajadores o jubilados, a todas las personas, hasta los niños que deseen comerse una pizza, le afecta la cuestión de los precios. En realidad, considero que la inflación, súper alta. Y no solo influye la cuestión del bloqueo, en eso influimos todos, porque en realidad la incidencia es por la falta de todo tipo de productos, la falta de interés también de la misma población y de las personas que pudieran ayudar a disminuir esa cuestión. Ayer salió, por ejemplo, una resolución en la Gaceta Oficial de la República que tiene como objetivo, topar los precios máximos. ¿Cree usted que va en ese camino, es correcto ese camino de comenzar a tomar medidas en el asunto? Es correcto tomar las medidas y es correcto que se topen ciertos productos, aunque el tope todavía falta mucho para que la población esté de acorde con eso. Hay algunas variantes, pero no es tanto lo que se ve el cambio. Considero que que habría que sentarse a analizar un poquito más esa situación. Este tema de los precios demanda, como decía hace un rato Gabino, de pulsar constantemente qué es lo que está pasando, qué reacciones son las que se están produciendo para ir transformando con agilidad lo que hay que hacer en medio de esta economía de guerra. Sí creo que la concertación de lo que es gobierno con los actores económicos, el gobierno no, la presión que va a sentir por parte de estos actores económicos va a ser grande y el gobierno tiene que concertar con fuerza. Y el tema del control, se habla de que hay un grupo de inspectores que se ha preparado, esto no siempre ha sido sistemático, no siempre nos ha dado los resultados y después un poco que se pierde en la práctica. Yo pienso que eso hay que ponerle el ojo al tema de cómo contrarrestar cualquier subterfugio, cualquier trampa sobre estas medidas. Es un desafío porque no es un secreto para nadie que no tenemos todos los inspectores que nos hacen falta. Yo creo que lo que no se puede perder de vista nunca es que este tipo de decisiones las estamos adoptando para proteger a nuestra gente, sobre todo a los sectores más humildes, a los que están más golpeados por la crisis, que nosotros tenemos que tener nosotros reconocimos el sector privado y dijimos que ese sector es parte de la economía socialista y que aquí todos tenemos que tener sensibilidad social. En Hablemos a lo Cortico se nos acabó el tiempo, sobre todo si hablamos de un tema como este de los precios. Ha sido un placer para mí, para Lina Pereira, hablar con los amigos y colegas Ricardo Ronquillo, Gabino Manguela, Francisco Rodríguez Cruz, Eric Méndez Díaz allá en las cámaras que nos ha estado acompañando y estar también junto a Fran Palacios en control de sonido. Usted tenga horas de reflexión y seguimos buscando temas para hablar de cerquita, Hablando a lo Cortico.